¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el posclásico y algunas culturas que seguramente ustedes desconocen. Entonces, acompáñenme a ver esto. El posclásico va del año 900 después de Cristo hasta la llegada de los españoles a Mesoamérica, que ocurrió en 1519-1521, que es el proceso en el cual se conquista Tenochtitlan. En este momento es cuando las sociedades mesoamericanas son teocrático-militaristas, es decir, tienen un gobierno un tanto religioso, pero ya tienen grandes ejércitos y por lo regular se dedican a la guerra. Tal es el caso de los mexicas. Se van a sustentar en varios avances científicos y tecnológicos para impulsar la agricultura. Ya tienen sistemas de riego, tienen una arquitectura ya en masa o a gran escala, ya manejan la metalurgia ya muy especializadamente, es decir, la elaboración de aretes o la elaboración de algunas artefactos o de algunos adornos ya elaborados con metales. O sea, ya llegamos a la edad de los metales, ya lo sabemos trabajar. Hay medicina que se conoce como herbolaria, las matemáticas ya son de uso común, hay astronomía y las artes empiezan a dominar también la escena. Hay grandes migraciones, por ejemplo, de pueblos cazadores recolectores del norte hacia Mesoamérica, de lo árido hacia lo que ya está habitado y tiene presencia de agua. El comercio se va a expandir y hay un gran auge también religioso para el culto a la serpiente emplumada, que es cuando se van a intensificar ya a grandes números el sacrificio de personas. La primera cultura entonces que vamos a ver es la de Occidente, básicamente la región de Jalisco. No hay grandes centros ceremoniales, no hay grandes ciudades, hay algunos basamentos piramidales y pues eso nos indica que hay presencia ya del México prehispánico. Básicamente en el occidente podemos destacar lo que se conoce como las tumbas de Tiro. Literalmente es una excavación en el interior de la piedra a unos 4 metros de profundidad y entonces tiene 2 cámaras en las cuales pues se van enterrando a los muertos. En este tipo de entierros o de tumbas de Tiro se van a encontrar o se han registrado los hallazgos de algunos platos, de algunas vasijas. Van a tener decorados geométricos o las grecas que les he venido comentando que están muy presentes en Mesoamérica, algunas figuras de barro o de arcilla que representan a hombres, a mujeres o a animales. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de una tumba de Tiro literalmente en el suelo. Se hace un hoyo tipo pozo, al llegar hay 2 salidas y entonces así es como se miraría el interior de una de ellas. Ya con el cuerpo colocado ahí y con algunas ofrendas. Recuerden ustedes que en toda Mesoamérica hay la creencia, que vamos a ver posteriormente, del regreso al inframundo, ¿no? Entonces para que ocurriera eso, pues el muerto necesitaba algunos insumos y entonces por eso se le colocaban cerca. Otra de las culturas también que se desarrolla en este momento se conoce como la del centro norte, que básicamente es la frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica, que comprendió los actuales estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro. Tampoco hay como mucha pirámide, pero sí hay algunos hallazgos, hay pinturas rupestres, hay algunos grabados en piedras que pues permiten establecer que ahí hubo presencia de habitantes del México prehispánico. Otra de las culturas, y esta es como de las más conociditas porque de aquí nace Quetzalcóatl, es la de los toltecas. Resulta que Teotihuacán entre el año 650 750 vivió un cambio muy profundo y entonces estas ciudades empezaron a ser un poco diferente su mecánica de gobierno, empiezan a ser más militaristas, más guerreros y entonces las ciudades se convirtieron ya como en campos de batalla, ¿no? O como en campamentos. Y entonces los toltecas son un grupo del Valle de México que se conoce como Náhuatl. Según sus leyendas, ellos procedían de un lugar que se llamaba Huehuetlapan, que estaba situado entre los ríos Gila y Colorado, básicamente aquí entre Baja California y Sonora. Y entonces ellos cruzan todo el estado de Sonora, cruzan Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, el norte de Michoacán, el sur del estado de México, hasta llegar a el actual estado de Hidalgo, que es donde se van a ubicar. Los toltecas son 100% guerreros, son jefes militares, tienen claramente definidas cuáles son las posiciones que quieren conquistar. Sus habitantes viven en barrios, al igual que en Teotihuacán, que se vivía como en barrios dependiendo si eras artesano, si eras guerrero, si eras escribano, si eras gobernante, o si eras algún líder religioso, era el barrio en el que vivías, ¿no? O también si eras maya, si eras zapoteca, si eras olmeca, había diferentes tipos de barrio dependiendo tu procedencia, ¿no?
Los principales dioses que aparecen aquí con los toltecas son Tezcatlipoca, que es el protector de los cazadores y los hechiceros, que está relacionado como a lo nocturno, al oscuro. Está Quetzalcóatl, que es un personaje blanco, barbado, es el dios del sol y de la luz. Y gracias a esta leyenda de Quetzalcóatl, que es blanco y con barba, es que se confunde Hernán Cortés con el Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl tiene una leyenda que dice que en algún momento se pelea con otro de los dioses y entonces él huye por el mar y entonces da la profecía de que en algún momento regresaría a conquistarlos otra vez, ¿no? O a gobernarlos nuevamente. Y entonces Hernán Cortés pues llega por agua, es blanco, trae barba y trae una armadura que brilla como el sol y entonces pues todo el mundo lo confundió con Quetzalcóatl, ¿no? Vamos a ver entonces uno de los centros ceremoniales toltecas y vamos a ver que sobre este basamento piramidal hay figuras muy altas de 4 metros aproximadamente, 3-4 metros, que se conoce como los atlantes. Este lugar se conoce como Tula en el actual estado de Hidalgo y entonces es un centro ceremonial tolteca. Van a ver ustedes que los atlantes son estos monolitos de piedra muy pesados que están claramente esculpidos, que tienen sus guaraches, que tienen sus las rodilleras, tienen un protector también de cadera o un taparrabo que se conoce como maxtatl, tienen también la protección del pecho y traen un tocado, tipo un penacho de plumas, ¿no? Vean ustedes, también resalta que también en este momento los atlantes siguen presentando el pliegue epicántrico, que es el ojo rasgado, que se viene manifestando desde los olmecas y con los zapotecas, es decir, México prehispánico tiene también esa característica. Otro de los grupos que vamos a ver son los huastecos. Los huastecos se ubican literalmente como en la zona de la Huasteca, que es Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, y digamos, o en términos generales, son como el país, son como Sodoma y Gomorra de Mesoamérica, es como la urbe o la metrópoli donde todo está relacionado a la sexualidad. ¿De acuerdo? Entonces ellos, los huastecos, van a tener una interpretación mágica y religiosa de casi todo lo que ocurre a su alrededor. Principalmente sus deidades van a ser el rayo, el trueno, la lluvia y el viento. Y entonces vamos a ver que todas las esculturas o la gran mayoría de las esculturas de los huastecos son relacionadas con la fertilidad. Por eso tienen los órganos reproductivos pues expuestos y sin ningún tipo de taparrabo o nada, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, figuras que tienen dualidad vida-muerte, porque también, al igual que en toda Mesoamérica, ocurre esto de la dualidad. Los mixtecos se ubican en el estado de Oaxaca, ocuparon Monte Albán cuando los zapotecas ya lo habían desocupado y principalmente ellos construyeron una ciudad que está súper bonita que se llama Mitla. Mitla literalmente significa la ciudad de los muertos, que viene de Mictlán. Y en ese lugar se obtenía aguamiel para fabricar pulque, cultivaron el maíz, frijol, la calabaza, el amaranto y el chilacayote. Ellos tenían como deidad a la luna, fueron artesanos y a tal grado fueron artesanos que lograron construir dentro de sus centros ceremoniales y sus pirámides estas formaciones que únicamente existen en Mitla, ¿de acuerdo? Que son los mixtecos, estas grecas en diagonales, estas grecas encapsuladas o estos hexágonos o estos cubos que están ahí, o estas figuras geométricas, ¿no? En términos generales. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, otra de las perspectivas, y así literalmente todo así está en Mitla. Por último, o ya casi para finalizar, vamos a ver a los totonacos. El término significa corazón. Estos se ubicaban en la zona de Veracruz, en el río Papaloapan, y se extendieron hasta el sur de Puebla y destacaron por generar cerámica y escultura en piedra muy especializada. Y entonces uno de sus principales centros ceremoniales, como pueden ver, esta es la pirámide de los nichos. Tiene 365 nichos que representan los 365 días del año, y entonces es una pirámide calendario. Con eso ellos iban midiendo el tiempo. Y entonces vamos a ver las esculturas que se desarrollan en esta zona por los totonacos, en esta zona de Veracruz. Y vean, por ejemplo, esta a mí me gusta mucho porque son dos niñas en un columpio, ¿no? Entonces vean ustedes cómo desde la antigüedad ya se viene registrando esto de los juegos y de los niños asociados a los juegos, y entonces quedó registrado o quedó ya plasmado ya para siempre en la piedra esto. Y por último, ¿no? Casi voy a sentar al que me diga quién es.
Entonces estamos viendo ahí a Tlaloc 360 grados, ¿no? ¿Por qué es Tlaloc? Porque tiene anteojos, ¿de acuerdo? Y entonces lo podemos ver a Tlaloc. Miren la piedra, o sea, están viendo ustedes diferentes perspectivas en la misma piedra. Y vean ustedes, tiene la perspectiva claramente de la cadera, el ancho de la espalda, el ancho de los hombros, tiene su taparrabo, que es el Maxtatl, tiene los deditos, las uñas de los dedos, tiene su tocado y sobre todo, lo más importante, tiene sus anteojos. Entonces yo creo que esta es una de las figuras preferidas para mí del México antiguo por como la complejidad. Imagínense para hacer la parte de abajo del mentón de la cara, ¿no? O sea, que la piedra quedara colgando, ¿no? Entonces son como parte de las técnicas del México antiguo, del México prehispánico. O sea, ya éramos chingones desde antes, nomás que se nos ha ido olvidando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, los totonacas. Entonces, pues nos vemos en la próxima entrega. Saludos.